Va a quedar una grabación específica para que ustedes puedan acceder a ella y puedan ganar el examen el día de mañana. Recuerden que la clase de hoy va a entrar evaluada el día de mañana. Se supone que ya ustedes de pronto han tenido que haber leído la clase del día de hoy y de pronto el día de hoy es para reforzar un poco los conocimientos, ¿no? Pero antes de empezar con la parte de la unidad número 3 vamos a hablar un poquito de dotación de botiquines que me interesa que manejen de forma muy puntual, porque es de obligatorio cumplimiento que todas las instituciones comerciales o empresas tengan al menos un botiquín. Y de acuerdo a las características propias de la empresa, así se va a manejar el número y el tipo de botiquín que se va a utilizar. Me confirma si está viendo ahí la... No, profe, no se ve nada. No, profe, todavía no. Listo, ahí alcanzan a ver la diapositiva. Sí, profe, Sí. ya. Ahorita hablamos de la asignación número 3 y hablamos un poquito, la segunda hora hablamos un poquito del examen del día de mañana, cómo se va a realizar. Entonces vamos a empezar con la clase. Ahí sí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces cuando hablamos de botiquín, estamos haciendo referencia etimológicamente a un término que se llama apoteque, que es el mismo derivado de botica. Recuerden que botica hace referencia como una especie de droguería, ¿no? O un sitio en donde se pueden almacenar, antiguamente se almacenaban algunos dispositivos o algunas sustancias que se podrían utilizar para atender o ayudar a ciertas personas que estaban enfermas. Básicamente los botiquines son de obligatorio cumplimiento. Toda empresa debe tener al menos un botiquín, como dije previamente. Y no solo esto, sino que ese botiquín en algunas instituciones requiere de que haya una persona capacitada que pueda utilizarlo y más si hay un área de primeros auxilios, sobre todo en instituciones que miden más de 2.000 metros cuadrados de superficie total de la empresa. De todas maneras, independientemente del tipo de tamaño de la empresa, debe tener al menos un botiquín. Ahorita vamos a ver los tipos de botiquines y básicamente el objetivo y la finalidad de tener un botiquín dentro de la empresa es poder prestar los primeros auxilios por un personal que obviamente debe estar capacitado y que pues lógicamente esa persona que está enferma o que ha sufrido un accidente, ya sea laboral o no, dentro de la empresa pueda brindársele una atención de forma rápida y oportuna, de acuerdo a una resolución que se llama Resolución 705/2007. Básicamente nos dice los tipos de botiquines y qué debe contener cada botiquín. Lo que habíamos dicho es obligatorio cumplimiento que se tengan al menos un botiquín dentro de la empresa y que el botiquín va a depender del tamaño de la empresa como tal. Entonces hay botiquines tipo A, tipo B y tipo C. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de ellos. El botiquín tipo A es un botiquín el más, digamos, más pequeño, tiene alrededor de 15 elementos. Es un botiquín que se utiliza en empresas o establecimientos comerciales que miden menos de 2.000 metros cuadrados y este debe ser ubicado porque no en esta área comercial o este establecimiento comercial, digámoslo así, no es obligatorio que tenga un área de primeros auxilios. Sin embargo, en las áreas de información o en la de recepción o la de atención al cliente, en un lugar que esté protegido de la luz, de la humedad y de las temperaturas extremas, debe ubicarse un botiquín que debe contener estos elementos. Son 14, perdón. Debe tener casas limpias, esparadrapos, bajalenguas, vendas de estas dimensiones, algodones, vendas de algodón de estas dimensiones, jabón quirúrgico, yodo povidona, solución salina, termómetro y un alcohol de este tamaño. Ustedes cuando estén trabajando dentro de la institución donde vayan a laborar, ustedes tienen que verificar primero el tamaño de la empresa en la cual están laborando y segundo, garantizar de que haya una adecuada indumentaria para la prestación de los primeros auxilios si se hace necesario. Es decir, ustedes tienen que verificar que este botiquín esté completo y tienen que estandarizar un protocolo en la medida que sea posible que permita que ustedes tengan o alguna persona específica designada por ustedes tenga control directamente sobre la indumentaria o los elementos que se encuentran en este botiquín, de tal manera de que hay un protocolo que se haya manejado bajo llave, de tal manera de que estos elementos no lleguen a perderse o no sean utilizados por terceras personas
porque pues dentro de las empresas hasta eso a veces pasa, ¿no? Que hay un botiquín y el botiquín toca estar inventariándolo repetitivamente de forma seriada, muy frecuentemente, a pesar de que no ha sido utilizado el botiquín para, o no ha sido registrado al menos un accidente que amerite la prestación de unos primeros auxilios. Entonces se pierden los insumos y la responsabilidad directa sería de ustedes. Entonces manejen siempre un protocolo que permita que alguien tenga una llave del botiquín y otra persona tenga una copia. Ustedes pueden quedarse con una copia. La persona que presta los primeros auxilios puede quedarse directamente con una copia o la original de la llave, y cada vez que se vaya a abrir ese botiquín tiene que llenarse un registro y especificar qué elementos de ese botiquín se utilizaron, bajo qué condición se utilizaron y quién fue la persona que abrió ese botiquín y los motivos por los cuales lo abrió, de tal manera de que siempre ese botiquín esté inventariado y esté presto para la prestación de los primeros auxilios. Ya cuando hay establecimientos un poco más grandes, de 2.000 a 15.000 metros cuadrados o superiores a 2.000 metros cuadrados, sí o sí la empresa tiene que tener por norma algo que se llama área de primeros auxilios, que ahorita vamos a hablar de forma muy breve y concisa acerca de ello. Lo que sí es que tiene que tener al menos un botiquín tipo B, y ese botiquín tipo B tiene alrededor de 59 elementos. Estos son los elementos que ustedes van a revisar con cuidado. Eso no lo voy a preguntar en el examen, o sea, que tiene que tener collar cervical, que tiene que tener tabla espinal larga, no. A mí lo que me interesa es que conozcan qué tipo de botiquín deben utilizar en la empresa en la cual de pronto van a trabajar, de acuerdo a las condiciones puntuales, sobre todo la superficie de la empresa en metros cuadrados, y saber que hay que inventariar ese botiquín como tal, de tal manera de que no se pierdan los elementos y sean utilizados puntualmente para la prestación de los primeros auxilios. Edgar, coméntame. Buenos días, profe. Qué pena interrumpirlo. Disculpen, no sé si sus alumnos le alcanzaron a comentar que me asignaron esta sala por equivocación. Entonces entré un momentico para ver si todavía por aquí hay estudiantes míos de perdón, de dibujo industrial. Ya les voy a mandar en el chat la sala que nos asignaron para que por favor se vayan a esa sala. Qué pena haberle interrumpido su clase un momentico. No se preocupe, profe. Para eso estamos, para ayudar a los estudiantes. Entonces, Listo, profe. Muchas gracias. Listo, muy amable. bendiciones, sí, señor. Muy amable, Tenga sí. buen día. Igualmente, que le vaya muy bien, sí, señor. Bueno, entonces continuemos. Alrededor son 59 elementos que tiene que tener este botiquín como tal, y ustedes tienen que garantizar de que en el área de primeros auxilios como tal se encuentre propiamente este botiquín, y que este botiquín tenga todos los elementos disponibles para la prestación de los primeros auxilios. Ya cuando los elementos, perdón, cuando el establecimiento comercial o la empresa supere los 15.000 metros cuadrados, es decir, una empresa que sea un centro comercial o algo muy grande, tiene que tener al menos dos botiquines tipo B, al menos, o un botiquín tipo C, en caso tal que digámoslo así, la empresa se decida, ustedes quieran de pronto un botiquín tipo C. Este botiquín tipo C debe ser utilizado y debe estar, o sea, colocado de tal manera en el área de primeros auxilios, o en caso tal de que de pronto se decidan por más de dos botiquines tipo B, estos deben ser colocados de forma estratégica en lugares que estén de pronto protegidos contra la luz, la temperatura extrema, la humedad. Como recomendación siempre colocar uno en el puesto de información o en el área de pronto de atención al cliente, y uno sí o sí debe estar en el área de primeros auxilios. Estos son los elementos, son más o menos 116 elementos. Ahorita vamos a hablar un poquito del área de primeros auxilios. El área de primeros auxilios debe tener o debe contar con unos elementos específicos y unas características puntuales para poder prestar los primeros auxilios en ella. Este espacio debe de contener de pronto así las siguientes características. Debe de contar con una adecuada iluminación, ventilación, aireación. Debe permitir la asepsia, o sea, lavar techo, piso, por lo cual el material con el cual esté de pronto, un segundito para cerrar aquí. Ok. El material utilizado para el techo, el piso, las paredes,
deben ser lavables de tal manera de que si hay ni Dios lo quiera, de pronto alguien que esté sangrando y sucia la pared o algo, pueda ser lavado y pueda ser sometido a ese cuarto, digámoslo así, a una buena asepsia, de tal manera que la persona que ingrese posteriormente a ser atendida en esta área no corra un riesgo biológico importante. Debe contar con botiquines específicos, ya sea botiquín tipo B, en caso tal de que mida menos de entre 2.000 y 15.000 metros cuadrados, o un botiquín tipo C en caso tal de que mida más de 15.000. Debe contar con todos los implementos básicos de enfermería, de tal manera de que, como vamos a ver más adelante, siempre que hay un área de primeros auxilios, debe de haber un profesional idóneo para la prestación de los primeros auxilios por norma. Eso quiere decir que hay que ver, la empresa tiene que contratar a un profesional de enfermería para que atienda a esa población que esté enferma dentro o que ha sufrido un accidente que necesite una primera atención mientras viene de pronto la ambulancia para ser trasladado a una unidad de cuidado un poco superior. Debe tener esa indumentaria, todos esos elementos que permitan que de forma cómoda, segura y bajo privacidad sea atendida esa persona de una forma oportuna en tiempos muy puntuales. De igual forma, el área debe estar señalizada como área de primeros auxilios y debe ser de fácil acceso al público. Además de esto, debe contener un lavamanos con un flujo de agua que sea abundante, que sea agua potable, jabón quirúrgico, toallas desechables, una camilla para la examinación de la persona, una escalera de 2 pasos, que es una escalera que se utiliza para que la persona se monte en la camilla sin ningún riesgo. Tiene que tener fuentes de oxígeno, que, bala de oxígeno portátil, manómetro, todo el kit completo para poder utilizar y administrar, digámoslo así, oxígeno en caso de que sea necesario a esa persona. Sillas de ruedas que son plegables, tabla espinal rígida, que es un elemento que se parece y es utilizado mucho de pronto en los deportes como el fútbol, que digamos como si fuera una tabla rígida que tiene unos ganchos de sujeción que permiten la inmovilización y el traslado de esa persona desde de un área X hacia la área de primeros auxilios y posteriormente traslado de esa persona del área de primeros auxilios hacia una ambulancia y otro centro hospitalario de pronto así, para que sea atendido de forma oportuna y ya no sean los primeros auxilios, sino sea una atención ya mucho más avanzada. Debe contar con sábanas, el botiquín según corresponda. Debe haber un manual de primeros auxilios. Si no lo hay, es necesario que ustedes lo empiecen a estandarizar. Y debe haberse también un formato de registro de casos atendidos y un formato de control de inventario. De tal manera de que cada persona que llegue al sitio, el enfermero tiene que diligenciar una ficha específica en donde se van registrando todos los pacientes que van siendo atendidos, el motivo por el cual llegaron, digámoslo así, al área de primeros auxilios. Y lógicamente, en caso tal de que el paciente esté consciente, tiene que haber un consentimiento informado por parte de este para la prestación de los primeros auxilios. Si la persona no firma el consentimiento informado, pues lógicamente no se puede atender a esa persona si se encuentra en una condición de riesgo para él. Lógicamente, eso en caso tal de que la persona esté consciente. Si la persona está inconsciente, toca trasladarla sí o sí, así el familiar no quiera, porque la persona está en una condición de vulnerabilidad y debe ser trasladada al área de primeros auxilios de forma urgente y posteriormente debe ser llamado y trasladado a un área donde se le va a prestar toda la atención médica que él requiere. Tiene que haber un formato de control, un flujograma de activación del plan de emergencias. Hay un dispositivo que se conoce en la parte médica como AMBU, que es un dispositivo que se llama bolsa, válvula, máscara, que debe ser utilizado por el profesional de enfermería para administrar oxígeno con ventilación positiva en reemplazo de algo que antes o antiguamente o en algunos casos se utiliza, que es la respiración boca a boca, de tal manera que pueda administrarse a esa persona oxígeno con presión positiva, porque ese dispositivo permite también conectarse a una fuente de oxígeno, en ese caso es una bala de oxígeno portátil, y debe también contar con un succionador de secreciones. Hay un dispositivo que se llama DA que se utiliza en algunos, digámoslo así, establecimientos.
tanto el succionador de secreciones como el DEA es opcional, pero son muy necesarios. El desfibrilador externo automático es un dispositivo que se utiliza básicamente de un dispositivo de reanimación específico que se utiliza en esa persona que ha entrado de pronto en un paro cardíaco y que tiene una condición muy puntual cardíaca que se llama fibrilación. Básicamente casi todas las personas que hacen un paro cardíaco entran en esta condición y es necesario de pronto administrar una carga eléctrica directamente a través de ciertas medidas y condiciones puntuales a esa persona para que entre en un ritmo que sea un ritmo más, digámoslo así, fuera de esa condición. Este dispositivo tiene una ventaja que es que él mismo, si la persona no sabe de pronto nada de medicina, el mismo elemento va indicando unas pautas puntuales para que esa persona pueda de pronto administrarle esa cantidad de energía eléctrica a esa persona de tal manera que salga de ese ritmo cardíaco anómalo. En Colombia yo no he visto el primero que se utilice en una empresa, realmente casi ninguna empresa lo tiene, pero en algunos países del mundo consideran una medida, digámoslo así, de seguridad y es muy lógico pensar lo siguiente, tener un desfibrilador externo automático dentro de los elementos de dotación de botiquines dentro de la empresa y al menos tener uno en el área de primeros auxilios. Camillas de lona también son opcionales. Finalmente ya la última, aquí un momentico. Finalmente ya para terminar, siempre que hay un área de primeros auxilios, o sea que la empresa mida más de 2.000 metros de superficie, debe haber un profesional idóneo que sea demostrado que tenga su tarjeta profesional vigente. Debe ser un profesional de enfermería, mínimo un auxiliar de enfermería, que pues lógicamente tenga todo al día y que pues lógicamente esa persona esté capacitada para brindar los primeros auxilios y que sea una persona que cuente con toda su aprobación y un profesional que tenga todo al día para poder brindar estos primeros auxilios a personas que en algunos momentos, si no se prestan unos primeros auxilios de forma adecuada, la persona podría fallecer incluso. Preguntas acerca de dotación de botiquines. Nada, profe, todo está claro. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar ya Claro, profe. como tal la última unidad, que es la unidad de medicina del trabajo como tal. Perfecto. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, profe, ya. Sí, Bueno, lo que tenemos que saber de medicina, digamos así, medicina del trabajo como tal, que es una especialidad médica que se encarga básicamente de prevenir la aparición de accidentes y enfermedades de trabajo. Y pues básicamente el objeto de estudio de esta rama médica, pues, digámoslo así, es básicamente la enfermedad laboral, el tratamiento básicamente de las enfermedades laborales. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de algunos términos y digamos así, alguna información que es relevante que ustedes manejen de forma oportuna dentro de su actuar dentro de las empresas para que puedan de pronto gestionar la enfermedad laboral dentro de su empresa de forma idónea. Entonces vamos a empezar con definiciones. Yo le había puesto, recuerdo, la asignación número 2 para que tuvieran, y la asignación número 3, pero básicamente la asignación número 2 para que tuvieran nociones básicas y entendieran básicamente esta presentación que les voy a traer el día de hoy. En la Ley 1562-2002, en el artículo 4, define la enfermedad laboral como aquella que se contrae como resultado de una exposición a factores de riesgo específicos dentro de la actividad laboral. Es decir,
se tiene que demostrar de que hay una exposición específica en tiempo y una concentración puntual para que una persona adquiera una enfermedad laboral como tal. En Colombia como tal hay una tabla de enfermedades laborales, pero esta no es una camisa de fuerza. Si ustedes van a revisar, un segundito aquí. Hay países en los cuales si la enfermedad no se encuentra dentro de la tabla de enfermedades profesionales o dentro de la tabla de enfermedades laborales, no se considera o no lo consideran como una enfermedad laboral. En Colombia no lo es así. O sea, si hay una persona que tiene una patología que tradicionalmente podría ser considerada como una enfermedad común, pero se demuestra que hay una posibilidad de que esa enfermedad podría corresponder a una enfermedad laboral, en ese caso, en esa persona podría ser considerada como una enfermedad laboral, aun si no se encuentra dentro de la tabla de enfermedades laborales. Aún así, eso sería un caso excepcional, porque casi todas las enfermedades laborales ya están contempladas dentro de la tabla de enfermedades laborales, de tal manera de que casi todas las enfermedades en las cuales se demuestra una relación de causalidad directa y que además de esto, digámoslo así, la persona estuvo expuesta como tal al factor de riesgo en tiempos y en concentraciones puntuales y se encuentra dentro de la tabla de enfermedades laborales, pues probablemente sea una enfermedad laboral. Hay personas que de pronto, y ese es un tabú que de pronto tenemos que quitarnos, consideramos de salida si una enfermedad se le da el diagnóstico que está dentro de la tabla de enfermedades laborales o si tenemos un trabajador al cual se le da el diagnóstico puntual. Nosotros no tenemos que saber los diagnósticos, pero si el trabajador nos dice, mira, yo tengo túnel carpiano, por ejemplo, eso es laboral. Hasta que no haya una calificación de origen, todas las enfermedades son consideradas como enfermedades comunes. Así sea una enfermedad que se encuentre dentro de la tabla de enfermedades laborales, excepto que sea una enfermedad que sea directamente calificada como enfermedad laboral, como más adelante vamos a ver, hay 5 enfermedades que son consideradas sí o sí enfermedades profesionales o laborales, independientemente de la condición que rodee el entorno, por decirlo así. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay condiciones que podrían hacer que una persona sufra, por ejemplo, de túnel carpiano sin necesidad de ejecutar ninguna labor, como por ejemplo la diabetes. Entonces, hasta que no haya una calificación oportuna de origen de una enfermedad, toda enfermedad se maneja por la EPS y es calificada por la EPS. La calificación de origen, en primera instancia, deja la responsabilidad del médico laboral de la EPS. Por ende, hasta que no haya una calificación, y repito, de origen, todas las enfermedades son consideradas como enfermedades comunes. Bueno, esas son características de la enfermedad laboral. Habitualmente la enfermedad laboral no inicia de forma abrupta. Esto hace que la enfermedad sea, digámoslo así, en cierta medida un poco, se retarde la aparición de los síntomas y el trabajador se va a retardar prácticamente en en la fase del diagnóstico, de tal manera de que al inicio no va a tener unos síntomas floridos ni unas manifestaciones clínicas que permitan pensar que él sufra de una enfermedad como tal, de tal manera de que el trabajador va a decir, no, mira, yo no sufro de nada o atribuye esos síntomas iniciales a otros procesos, pero casi nunca los relaciona directamente con la exposición que presenta dentro del sitio de trabajo. Sin embargo, casi todas las enfermedades laborales tienen un curso, digámoslo así, progresivo. Es decir, se puede prever qué es lo que viene o por indicios qué es lo que podría pasar. Me explico. Si una persona está expuesta, por ejemplo, a ruido, es lógico que esa persona y que ese ruido, pues lógicamente, sea un ruido bastante importante, digamos de 60 decibeles hacia arriba, o un ruido de impacto en el caso de un accidente laboral. Ese ruido con el tiempo de exposición, el mismo trabajador va a presentar unos síntomas importantes. Por ejemplo, el trabajador va a presentar lo que se llama tinnitus, va a presentar dolor de pronto en el oído, o sea, otalgia. De pronto puede presentar, digámoslo así, algún grado de alteración en la realización de sus actividades producto de esa hipoacusia. De pronto los compañeros le hablan y él de pronto no entiende o responde de una forma inapropiada producto de la disminución de la percepción auditiva.
Entonces, es lógico que si ese trabajador va a estar entre más tiempo de exposición tenga y mayor concentración de ese riesgo, digámoslo así, al cual está él expuesto en el tiempo, la enfermedad cada vez va a ser más evidente. Y ese trabajador inicialmente que está teniendo una posición individual, digámoslo así, va a decir, no, mira, eso no es por eso, ese es porque en la casa yo hago tal cosa, no, hombre, yo no sufro de nada, va a ser, va a pasar a decir que es responsabilidad de la empresa y que por estar trabajando en la empresa incluso puede demandar a la empresa si ustedes no hacen un adecuado control de ese riesgo. Es decir, ustedes, la labor de ustedes muy importante sería hacer actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria, tendientes a que ese trabajador no presente un deterioro importante en su salud. Si ustedes ejecutan dentro de el sistema de gestión de seguridad y salud y trabajo actividades de prevención primaria y secundaria muy importante, ese trabajador no se va a enfermar, y si se enferma se le va a dar un tratamiento oportuno y precoz a esa enfermedad de tal manera que ese trabajador muy pronto probablemente pueda sanarse y no llegue a establecer actividades de prevención terciaria, que son procesos de rehabilitación o actividades puntuales de rehabilitación y de reintegro laboral producto de alguna falencia o déficit. Bueno, estos son factores determinantes. El tiempo de exposición. Para nadie es un secreto que a mayor tiempo de exposición durante la jornada laboral, entonces, lógicamente va a ser más fácil que ese trabajador se enferme y adquiera la enfermedad. La concentración de la gente en el ambiente de trabajo también es muy importante. A mayor concentración, pues más fácilmente ese trabajador se va a enfermar. Las características personales del trabajador. Hay condiciones puntuales que son, digámoslo así, propias de cada trabajador que hacen que sea más factible adquirir una enfermedad que otros trabajadores. Por ejemplo, el síndrome de túnel carpiano es más frecuente en los pacientes o en los trabajadores del género femenino, al igual que la discopatía lumbar. El ser de, digámoslo así, de sexo femenino, pues hace que esa característica puntual de ese tipo de trabajador hace que sea más propenso, por ejemplo, el túnel carpiano. Y así hay otra serie de condiciones que hacen, por ejemplo, la persona que tiene una condición familiar, por ejemplo, una dislipidemia heredofamiliar, o una persona puntualmente en cuanto a las características de ese trabajador, por ejemplo, la edad. Cuando una persona pasa de 40 años de edad, se hace, digámoslo así, el ojo un poco más indeformable y hace que ese trabajador no vea tan bien. Hay una condición que se llama presbicia. Se le dificulta a la persona mayor de 40 años leer algún, digámoslo así, algún texto o incluso ejecutar sus labores, sobre todo si manipula elementos a corta o mediana distancia. O sea, estamos hablando de menos de 1 metro. Eso hace que ese trabajador sea más propenso a sufrir un accidente de trabajo. También, como no, sufrir alguna enfermedad laboral relacionada con este tipo de procesos. También está la presencia de varios contaminantes al mismo tiempo. Es decir, que por ejemplo en la empresa manejen más de 2 tipos de químicos que tienen una sinergia, digámoslo así, que su efecto tenga una sumatoria directa en el cuerpo humano y que por ejemplo produce daño en alguna sustancia específica dentro del cuerpo, por ejemplo, o en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, eh, en los riñones o en el hígado. Por ejemplo, hay sustancias que son hepatotóxicas y que si se van sumando no sean solamente una exposición a una sustancia puntual, sino que sean 2 o 3 sustancias, pues eso hace que esa persona se vea más vulnerable en el tiempo y a mayor concentración de la gente como tal. Lo otro también es la relatividad de la salud. No todos tenemos, digámoslo así, una salud impecable durante toda nuestra vida, sino que nuestra salud se mantiene con picos y declives y es muy importante saber esto. Va a haber momentos en los cuales nuestro cuerpo no va a presentar las mejores condiciones posibles y eso hace que sea más propenso a sufrir algún tipo de enfermedad laboral. Por ejemplo, si una persona sufre artritis o de artrosis, la artrosis es un proceso degenerativo de las articulaciones producto del uso repetitivo de la articulación y que es propio de trabajadores que tienen más de 50 años de edad. Esa artrosis va a hacer que ese trabajador sea más propenso, por ejemplo, a sufrir un síndrome de manguito rotador
a sufrir una discopatía lumbar que un trabajador que tenga una edad menor y que no haya estado expuesto a ningún otro factor de riesgo en un trabajo previo. También influyen en los factores determinantes de la aparición de la enfermedad laboral, las condiciones de seguridad de la empresa, los factores de riesgo en la utilización de máquinas y herramientas. Es importante que como medida de prevención primaria ustedes capaciten al personal que tiene dentro de la empresa en cuanto de pronto el uso de elementos de protección personal y le expliquen los riesgos a los cuales ellos van a estar expuestos de tal manera que puedan hacer promoción en salud, que es una actividad de prevención primaria, ya sea ustedes utilicen algún folleto, alguna campaña de capacitación y de promoción en salud puntual, ya sea en una población o en un trabajador individual, de tal manera que ese trabajador sepa cómo utilizar las máquinas, las herramientas de forma segura y no se accidente o no presente algún tipo de enfermedad laboral producto de ese desconocimiento. De igual forma, el diseño del área de trabajo y los procesos como tal, como se lleven dentro de la empresa en el área de almacenamiento, manipulación, transporte como tal, son condiciones que modifican o factores que son de verdad bastante determinantes para la aparición de alguna enfermedad laboral. Esto ya lo habíamos hablado, esta es la gráfica, ustedes la revisan con más detenimiento. Las características propias de la enfermedad laboral. Estos son los factores determinantes que habíamos hablado y hablamos un poco de accidentes de trabajo. Hasta ahora preguntas de enfermedad laboral en cuanto al concepto, a cómo se maneja, cómo debe ser controlada dentro de la empresa. La idea es que ustedes siempre, en cierta medida, a través de sus actividades de prevención que tengan puntualmente establecidas dentro del sistema de gestión, permitan controlar esto, ¿no? Los factores determinantes en cierta medida, ¿no? El accidente de trabajo, pues lógicamente es un suceso repentino. La ley 1562 de 2015 también hace una definición, de 2012, perdón, hace una definición muy puntual acerca de lo que es el accidente de trabajo. De igual forma, también el decreto reglamentario del sector de trabajo también hace una definición muy puntual de lo que es el accidente de trabajo. Y básicamente es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador algún tipo de lesión física o una perturbación en la función de algún órgano, la invalidez o la muerte. Hay unas condiciones en las cuales también un accidente podría ser considerado accidente de trabajo y es aquel que se da bajo ejecución de las órdenes de empleador o contratante. Si de pronto el jefe de ustedes le dicen, mira, por favor, cómprame una gaseosa en la esquina y en el traslado de esa persona a comprarle la gaseosa a ese jefe, sufre alguna caída, alguna lesión, pues lógicamente también se consideraría un accidente de trabajo. Durante el traslado de los trabajadores contratistas de su residencia a lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. Si la empresa le da un vehículo puntual, que sea ese vehículo esté a nombre de la compañía, y hay un accidente de tránsito durante el traslado, digámoslo así, o el manejo de ese trabajador, de ese tipo de vehículo, ese evento se consideraría un evento igual, ¿no? Ese evento tendría la connotación de un accidente de tránsito, pero también sería un accidente de trabajo. Digámoslo así, el modo operandi que se maneja en estos casos es que ese trabajador hay que reportarlo como un accidente de trabajo a la ARL y ese trabajador va a ser inicialmente atendido en una clínica de SOAT. En la ciudad hay muchas clínicas de SOAT. Seguramente llegará una ambulancia, lo trasladará al sitio donde va a ser atendido, que va a ser una clínica de SOAT, y posteriormente cuando el SOAT se acabe, ese paciente tiene que ser trasladado o atendido bajo el concepto de un accidente de trabajo por una ARL. Eso quiero que lo tengan muy claro. También el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función y cuando el trabajador se encuentre en ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales en representación de la empresa o el empleador. Si de pronto el trabajador está representando a la empresa en un partido de un torneo de fútbol o algún torneo de algún otro tipo de deporte y hay un trauma de pronto producto de un choque físico
o la ejecución como tal de esa actividad recreativa, deportiva o cultural, se consideraría un accidente de trabajo. Entonces es muy importante que ustedes notifiquen si van a mandar a algún trabajador de pronto a representar a la empresa, ya sea en una actividad cultural, por ejemplo, en un simposio o una actividad deportiva, de pronto que vaya de pronto a hacer fútbol o algún otro tipo de deporte en representación de la empresa o incluso una actividad recreativa en nombre de la empresa, en representación de la empresa. Es importante que al menos con 24 horas de anticipo reporten la actividad los trabajadores que van digámoslo así, que van a participar en dicha actividad a la ARL para que ésta les dé un cubrimiento oportuno del evento en caso tal de que presente algún tipo de accidente durante la ejecución de esas actividades. ¿Preguntas hasta ahora? Todo claro hasta el momento, profe. Perfecto. Entonces, importante, algunos me podrían preguntar, que no me han preguntado, profe, la empresa le da a Pepito Pérez un subsidio de transporte para que él vaya a la empresa. Él coge un taxi todos los días, que la empresa se lo paga y va a su sitio de trabajo. Si le pasa algo en el taxi, podría ser considerado un accidente de trabajo. Y la respuesta, pues, lógicamente sería depende. Si no es un taxi, o sea, si no es un servicio público como tal, sino que un taxi que sea, digámoslo así, directamente contratado por la empresa y que ese esté pues, lógicamente rotulado como un taxi como tal en la empresa, o sea, propiamente no sería un taxi, sino sería un contratista de la empresa, a nombre de la empresa, y que el taxi esté a nombre de la institución como tal, se consideraría un accidente de trabajo. Es importante que cuando ustedes le den a los trabajadores órdenes específicas y digámoslo así, o la empresa le dé un vehículo específico para que se traslade hacia algún sitio puntual, se haga un documento que se llama rutograma, que es un seguimiento puntual en un documento específico de los movimientos que hace ese trabajador en el traslado desde el momento en que recibió el vehículo para trasladarse hacia el sitio como tal que ha llegado y los tiempos puntuales en los cuales está realizando dicha actividad. Esto es, Profe, o sea que solo se considera accidente de trabajo si el vehículo tiene alguna relación con la empresa. si el vehículo es contratado directamente por la empresa y está a nombre de la empresa. Si el Sí, vehículo porque no, por ejemplo, una persona que está laborando y sale hacia su casa, por ejemplo, yo estoy en el COPEI y hay ajá, personas que trabajan allá en el municipio de Bosconia. ajá, Ellos se trasladan acá en moto. Si a ellos les sucede algo, un accidente o algo, ya eso no se consideraría un accidente laboral. sí, todo lo que pase de la salida del trabajo hacia la casa o hacia otro lado donde la persona se dirija, no se considera accidente de trabajo. Porque el deber ser es que todas las personas tenemos puesto un sitio que tenemos que movilizarnos para ejecutar nuestra labor. Sería accidente de trabajo en el momento que ingrese a la empresa y o sea, que pise como tal la empresa. Si ya estoy pisando la empresa y me pasa algo, sería un accidente de trabajo. La excepción a esa norma sería que yo esté bajo órdenes de empleador dirigiéndome hacia otro lado. Por ejemplo, el empleador me dice, no, llega aquí, de aquí tienes que ir a buscar en tal lado un vehículo, o tienes que buscar a tal lado un elemento específico, o tienes que hacer tal tarea afuera de la empresa, pero tienes que llegar acá. En ese caso, este trabajador estaría bajo órdenes de empleador y si pasa algo en ese traslado, lógicamente sería un accidente de trabajo. O que el O vehículo profe, directamente. que también sea una ruta de la empresa y que el accidente surja de camino hacia la empresa. Si la ruta pertenece a la empresa, también se considera un accidente de trabajo. Efectivamente. Por eso es muy importante la parte del rotograma. Ahora, cuando hacemos relación, Roger, lo que tú dijiste, es importante o sea, diferenciarlo del hecho de ir a trabajar, ¿no? Porque lógicamente todos tenemos que dirigirnos hacia el sitio de trabajo cuando vamos a hacer nuestra actividad laboral, ¿no? La condición específica que usted comenta es el caso de que la empresa contrate algún vehículo propio y que haga una ruta específica de traslado de esa persona o un conjunto de personas desde sus casas
hacia el sitio de trabajo y que ese vehículo esté a nombre de la empresa. Si el vehículo no está a nombre de la empresa, no se consideraría un accidente de trabajo. Sí, sí, profe, por eso decía, o sea, ruta específica de la empresa, Sí, que ellos señor. mismos pongan el transporte. Sí, señor. Bueno, entonces, estas son las diferenciación, los factores diferenciadores entre accidente de trabajo y enfermedad laboral. Este fue el punto que yo les coloqué a realizar en la actividad número 2, en la asignación número 2. La presentación del accidente de trabajo es violenta, repentina, imprevisible. Nadie espera que ocurra un accidente de trabajo. Ocurre de forma muy rápida. El origen es un acontecimiento repentino, inesperado. La relación causa-efecto es fácil de determinar. Hubo una lesión producto de un accidente de trabajo. El tratamiento generalmente es quirúrgico, pero no es una condición sine qua non. Hay accidentes de trabajo en los que las personas no necesitan un tratamiento quirúrgico, sino un tratamiento médico. Y habitualmente la técnica que se utiliza para prevenir este tipo de accidentes o de, digámoslo así, de condiciones que pasan, que podrían pasar dentro de la empresa, es la parte de la seguridad en el trabajo. Si yo mejoro la seguridad en el trabajo, pues lógicamente los accidentes casi que no van a pasar o no van a ocurrir. Una enfermedad laboral, la alteración lenta, progresiva, previsible, fruto de una larga exposición a una concentración específica de un factor de riesgo. Es difícil determinar la causalidad, pero no imposible. Ahorita vamos a ver cómo se hace el análisis. El tratamiento no siempre es médico. Hay condiciones en las cuales el túnel carpiano, por ejemplo, necesita cirugía. Las discopatías lumbares a veces necesitan cirugía y son enfermedades laborales casi siempre. Y el método de pronto así, la técnica preventiva que se utiliza es la parte del control higiénico de riesgo, ¿no? Si yo controlo los riesgos dentro de mi sitio de trabajo, pues lógicamente no va a haber una exposición puntual en un trabajador específico y ese trabajador no se me va a enfermar como tal. ¿Preguntas hasta acá? Está todo claro, profe, hasta el momento. Perfecto. Ahora vamos a determinar un término que se llama, vamos a hablar de un término que se llama determinación de causalidad. Básicamente la determinación de causalidad hace referencia a establecer una relación entre causa y efecto entre lo que está pasando en un trabajador con el trabajo que tiene en el momento o que tuvo en alguna ocasión. Para yo poder hacer una determinación de causalidad, tengo que saber que deben existir 4 condiciones o elementos básicos para que se produzca esa enfermedad como tal, que es la diferencia en cierta medida, en algún grado, de las enfermedades comunes. Primero que tiene que haber una, digamos así, un agente como tal, es decir, en el ambiente de trabajo de ese trabajador debe haber una condición o un elemento que tenga el potencial para generar una enfermedad específica y que esa enfermedad sea laboral en ese trabajador. Tiene que haber la enfermedad como tal. Debe haber una condición en la cual, en términos de la parte clínica, tanto anatómica como patológica, digámoslo así, en ese existir, que permita de que ese trabajador cuando esté expuesto a ese agente, o sea, que hay una exposición, se dé la enfermedad. La exposición hace referencia a demostrar que ese trabajador estuvo, digámoslo así, o tuvo contacto con ese agente, de acá, que es el generador de riesgo, o sea, el peligro como tal. La enfermedad, pues lógicamente, no siempre está dentro de la tabla de enfermedades laborales, pero en Colombia casi siempre debe estar descrita allí. Y lo otro es la relación de causalidad como tal. La relación de causalidad es que deben existir pruebas específicas que permitan determinar que ese trabajador, digámoslo así, tuvo una exposición en un tiempo específico, que un agente que tiene el potencial para generar una enfermedad que se encuentra dentro de la tabla de enfermedades laborales y que se presentó esa condición en ese trabajador y producto de eso ese trabajador está enfermo. Entonces son las 4, digámoslo así, los 4 elementos que se necesitan para demostrar una causalidad específica como tal. El agente, que es la fuente de peligro, la exposición como tal, que es básicamente permitida por un ambiente, y la enfermedad como tal. Todo esto permite determinar la relación de causalidad.
Recuerden el triángulo que habíamos hablado. Está el ambiente, está la persona como tal y está agente, o sea, la fuente de peligro, el ambiente y la persona como tal. Va muy relacionado con la parte de la causalidad directamente. ¿Cuándo no se puede generar relación de causalidad? Y es ahí donde cobran importancia los exámenes ocupacionales. No se puede generar relación de causalidad cuando en el examen de ingreso se detectó y se registró el diagnóstico de la enfermedad en cuestión. Es decir, si a ustedes les llega algún día un trabajador, mira, yo tengo aquí producto del trabajo acá en esta empresa, a mí me salió túnel carpiano y yo lo voy a demandar porque ustedes no hicieron nada y porque, ¿cómo se llama? Nunca me mandaron al médico ni nada. Ustedes le dicen, mire, en el examen de ingreso, se le diagnosticó el síndrome de túnel carpiano y usted no había trabajado acá, no había trabajado en la empresa y ya se le había hecho el diagnóstico. Por ende, el médico en el concepto de actitud laboral ya había colocado una valoración con un especialista específico y por ende la causalidad como tal no pudo ser producto de la exposición dentro de la empresa, puesto que ya tenía usted el diagnóstico. O también no se puede generar relación de causalidad cuando ustedes hacen mediciones ambientales y esa exposición como tal no permite, el nivel de exposición y la concentración específica no permite la aparición como tal de una enfermedad. O si ustedes hacen una medición de un indicador biológico de exposición, que se llaman BIs, que son moléculas que se pueden medir dentro del cuerpo y que permiten determinar si una persona está intoxicada, por ejemplo, o no. Por ejemplo, la acetilcolinesterasa, las intoxicaciones por organofosforados, carbamatos, es una sustancia que empieza a disminuir en gran, digámoslo así, en gran valor cuando la persona se encuentra intoxicada por este tipo de sustancias. Te hacen una medición y se dan cuenta de que la persona tiene la acetilcolinesterasa normal. Entonces no puede ser la sintomatología, no puede ser relacionada con la, digámoslo así, con la aparición de esa enfermedad. De igual forma, si ustedes hacen una medición ambiental y se dan cuenta de que todo el tiempo el trabajador ha estado expuesto a ruido de 20, 25 decibeles, a esa exposición, con ese nivel de exposición y esa concentración de, digámoslo así, del factor de riesgo como tal, es imposible que la persona desarrolle una hipoacusia. Por ende, no se determinaría una relación de causalidad y probablemente ese trabajador tenga otra exposición de pronto en su casa o en algún otro lado que permita la aparición de la enfermedad, pero no relacionada directamente con la exposición dentro del ambiente de trabajo. Preguntas hasta ahora de causalidad. Bueno, sigamos. La calificación de origen. El término calificación de origen hace relación a determinar si la enfermedad es presuntamente laboral o es común. Lo que habíamos dicho anteriormente, toda enfermedad se considera inicialmente como una enfermedad común y debe ser atendido por la EPS. Si a ustedes le llega un trabajador diciendo que tiene alguna molestia en la espalda o que tiene alguna molestia en las muñecas, producto de la ejecución de las labores, le tienen que mandarlo a la EPS inicialmente para que sea atendido. Ya cuando se haga un proceso de rehabilitación de ese trabajador y una atención de su cuadro como tal, y se llega al punto máximo de mejoría, por decirlo así, se hace una calificación de pérdida y se hace una calificación de origen previa, es decir, se determina si la enfermedad que ese trabajador tiene es producto del y está relacionado con la labor o no. Si se considera que es una enfermedad común, la EPS sigue el proceso, sigue atendiéndolo. Y si se considera que es una enfermedad laboral, pues entraría ya, la EPS mandaría a ese trabajador, básicamente dividiría el trabajador a la ARL y la ARL tiene dos opciones. La ARL puede aceptar el proceso o rechazarlo, como vamos a ver más adelante. Pero básicamente la definición, la calificación de origen es el proceso o el procedimiento por el cual se determina si una situación que se esté presentando en ese trabajador, los síntomas que presente son producto o causa del trabajo o no. Es decir, si son, tiene un origen laboral o un origen común.
Este cuadro no tienen que aprendérselo, es solamente para mostrarles más o menos cómo se hace el diagnóstico presuntivo, cómo el médico laboral o el especialista en seguridad y salud en el trabajo hace el diagnóstico presuntivo si realmente el caso puede ser laboral o no. Uno como médico laboral le toca evaluar si el trabajador tiene la clínica, es decir, si tiene los síntomas, si ha tenido la exposición, si ha tenido otras exposiciones, por ejemplo, un trabajador que es físico-culturista en sus ratos libres y que es entrenador físico en su actividad profesional. Es decir, una empresa, digamos que ustedes tengan una empresa y la empresa sea un gimnasio y esa persona es un entrenador físico. Él dice que sufre de problemas lumbares, es decir, tiene la clínica y en el trabajo tiene exposición porque él le toca levantar peso. Pero ese trabajador en sus ratos libres es físico-culturista, es decir, que hay otra exposición como tal. Entonces, en ese caso es un poco más difícil determinar, en ese caso sería un caso de enfermedad profesional o laboral con duda, porque producto de esa otra actividad que él ejecuta por fuera de sus actividades laborales rutinarias, esa actividad también le genera daño y también puede ser producto de esa enfermedad. La relación temporal laboral, o sea, si los síntomas se presentaron producto de un tiempo específico dentro de la empresa, el curso clínico, que es lo que se prevé que se vaya presentando en la enfermedad, o sea, la historia natural de la enfermedad, como se va presentando. Si los laboratorios y los medidores biológicos de exposición o indicadores biológicos de exposición BI están positivos, por ejemplo, que están demostrando de que realmente el trabajador tiene la enfermedad y que sea un caso que se encuentra dentro de la tabla de enfermedades profesionales. Entonces, si se presentan todo esto, hay clínica, hay exposición, hay relación de temporalidad, hay un curso clínico y hay laboratorios que confirman y se encuentran dentro de la tabla de enfermedades laborales, pero no hay otra exposición, se consideraría directamente un caso positivo para enfermedad laboral. Si hay otra exposición adicionalmente a todo lo que habíamos dicho, es decir, que el trabajador tenga otra exposición por fuera del trabajo, ya el caso queda dudoso. Porque esa persona, producto de esa otra actividad, puede hacer una enfermedad común también. O sea, en su actividad rutinaria, en su vida normal, él de pronto había hecho mucho peso y producto de ese levantar peso o levantamiento de cargas de forma inadecuada, puede presentar la enfermedad. Y así uno va evaluando de forma consensuada si la enfermedad se consideraría o hay una sospecha de enfermedad laboral. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una sospecha de enfermedad laboral? Primero hay que notificarlo. Hay que notificar directamente al ARL. Me explico. Si a ustedes le llega algún día un trabajador, que ese trabajador le dice, mira, Pedro o Juancho o Pepito, y yo tengo mucho dolor en las manos. Aquí me toca hacer en el trabajo, yo soy secretario y me toca hacer movimientos repetitivos de manos. Yo creo que tengo un túnel carpiano y me duelen mucho las manos. Lo que ustedes tienen que hacerle es mandar a ese trabajador al médico laboral de la empresa, notificando la información y pues lógicamente también tienen que mandar a ese trabajador a que vaya al médico general de su EPS. Ese médico probablemente lo remita o empiece un tratamiento específico a ese trabajador. Cuando ese trabajador es remitido, el médico general o el específico que lo atiende, en ese caso sería un ortopedista, él debe considerar la posibilidad o no de remitirlo al médico laboral de la empresa o también de la EPS, de tal manera de que en caso tal de que sea calificado como proceso como tal y que haya la sospecha o el diagnóstico presuntivo de que hay una enfermedad laboral, ustedes lo que tienen que hacer es notificarlo a la ARL. Cuando hay una notificación específica, digámoslo así, de un accidente de trabajo, el proceso se rige siempre a través de la ARL, porque la relación de causalidad es directa. Es decir, el trabajador tiene, digámoslo así, una lesión producto de un accidente laboral. Pero cuando todo esté dudoso y esté más relacionado con una enfermedad,
el proceso debe ser dirimido y debe ser atendido por la EPS. ¿Qué les va a pedir a ustedes de la EPS? La EPS les pide a usted el análisis de puestos de trabajo y algunos otros documentos. Le va a pedir, para que se pueda hacer la calificación de origen, les va a pedir el análisis de puestos de trabajo, a veces pide el manual de funciones, el perfil de cargo, a veces les pide las historias clínicas al trabajador, pues lógicamente las mediciones ambientales, o sea, le van a pedir una serie de documentos que ustedes tienen que suplir y entregar a la EPS en los términos de puntualidad como tal. El análisis de puesto de trabajo, habitualmente la recomendación es que contraten a una persona externa a la institución para que el proceso sea lo más objetivo posible. Básicamente va a ser un análisis total del puesto de trabajo en términos de los movimientos que está haciendo, de la indumentaria o las herramientas que utiliza, de las posturas que está ejecutando. Hace un análisis muy puntual de todo el ambiente de trabajo en el cual está inmerso ese trabajador, y eso les entrega a ustedes, digámoslo así, un documento descriptivo, analítico, en el cual se describe realmente si existe la posibilidad real de que ese trabajador, en términos de recomendaciones, necesitaría alguna modificación en su puesto de trabajo para que no sufra algún tipo de lesión. Ese documento se tiene que enviar con todos los demás documentos que son solicitados por la EPS y se remiten en los términos que indica la EPS. Es la única forma que se hace en que la EPS reciba a ese trabajador y haga una calificación puntual del origen de enfermedad. Entonces, en resumen, el proceso de calificación de origen, en primera instancia, la responsabilidad como tal es de la EPS, excepto que sea un accidente laboral. En ese caso le tocaría a la ARL porque la relación de causalidad es directa. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un desacuerdo? Por ejemplo, si ya ustedes mandaron al trabajador, el trabajador se le hizo la calificación de origen y se determinó que el proceso no es laboral, que es común, y la EPS tendría la responsabilidad de seguir con el proceso. La persona digámoslo así, digámoslo así, el ente que esté en desacuerdo, porque a veces hay casos que la EPS considera, por ejemplo, que es común y lo manda a la ARL, y la ARL también tiene o sea, tiene la posibilidad de que pueda manifestar su desacuerdo. Esto lo tiene que hacer en un lapso de 10 días. ¿Ya? Entonces, cuando pintémoslo la siguiente, o imaginémonos la siguiente situación. Nosotros tenemos un trabajador, a ese trabajador lo mandamos a la EPS para que se haga una calificación de origen y se le calificó como enfermedad laboral. Ese proceso va directamente remitido a la ARL, pero la ARL no está de acuerdo con el dictamen de la EPS. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una lucha entre la EPS y la ARL. ¿Quién entra de árbitro? O sea, ¿quién tiene la razón? Porque en la EPS hay un médico laboral, un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo que está en capacidad para determinar la calificación de origen, pero en la ARL también. Y la ARL no acepta el proceso y dice, no señor, este proceso no es laboral, nosotros no estamos de acuerdo con la decisión que tomó la EPS. Entonces, en ese caso entra un juez, que son las juntas regionales o nacionales de calificación, para que haya y que sea, digámoslo así, legal todo ese proceso de establecimiento, digámoslo así, de una recalificación o algo por el estilo, y que sea válido como tal. Se necesita de que la inconformidad se manifieste dentro de un plazo de 10 días. Luego de esto, ya la Junta Regional de Calificación de Invalidez o nacional, en caso tal, también se deriva respecto a la regional, porque existe esa posibilidad que a veces la regional dice que es laboral y la empresa o el trabajador o la EPS o la ARL dice no, no estamos de acuerdo, vamos a la nacional. Las juntas tienen plazo de 5 días para responder y tomar una decisión. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Todo claro? Este tema es un poquito más tedioso, digámoslo así, más complejo que las otras dos unidades. Por eso fue que yo les bloqueé el acceso a la tercera unidad hasta que no se leyeran
la unidad número 1, número 2, porque necesitaba que manejaran esos términos que son muy importantes para poder entender esta unidad. Entonces, la calificación en primera instancia, en caso de que haya un desacuerdo, ojo, o sea, la calificación en primera instancia se hace de origen como tal, se hace en la EPS, pero si hay un desacuerdo como tal, el proceso debe ser calificado en la Junta Regional y posteriormente, en caso siga o persista el desacuerdo, en la nacional. Casi siempre lo que dice la Junta Nacional de Calificación es respetado, pero a veces hay personas que llevan el proceso y quieren seguir, digámoslo así, en desacuerdo con incluso lo que dice la Junta Nacional de Calificación. Y entonces en ese caso se remiten, digámoslo así, los procesos y los casos a la justicia ordinaria. Esto es lo que habíamos dicho. Es el resumen de lo que habíamos dicho prácticamente. Y cuando se considera que la enfermedad es común, cuando no existe relación de causalidad, digámoslo así, causa-efecto entre los factores existentes en el sitio de trabajo con la enfermedad diagnosticada. Ojo, importante, cuando en el examen médico de ingreso o preocupacional ya se haya detectado la enfermedad y que esa enfermedad venía ya en tratamiento, digámoslo así. Y tercero, que los niveles de exposición fueron insuficientes para causar la enfermedad como tal, en términos de medición ambiental o indicador de exposición biológica. ¿Preguntas hasta ahora? Sigamos. Determinación de la pérdida de capacidad laboral. Pues básicamente se define la pérdida de capacidad laboral como esa pérdida de habilidades, destrezas, actitudes o potenciales que ese trabajador tuvo en algún momento en alguno de los tres ámbitos de su salud, que son en la parte física, mental y social, y que lógicamente son importantes para que ese trabajador pueda desempeñarse en el trabajo sin ningún problema. Es importante que ustedes sepan que dentro del proceso de prevención, las actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria, hay veces que, digamos así, el trabajador, a pesar de establecerse todas esas medidas de actividades de prevención, el trabajador persiste con algún tipo de secuela. Es decir, que su capacidad laboral nunca va a ser igual a la que tuvo antes del proceso. Entonces, las instituciones de salud, por ejemplo, las EPS o las ARL, en caso tales que sea laboral o común respectivamente, se encargan de establecer y ejecutar actividades puntuales en ese trabajador, tendientes a que ese trabajador se rehabilite en, en la mayor porcentaje que sea posible, no el mayor porcentaje que sea posible. Casi siempre son actividades de prevención terciaria, teniendo en cuenta de que ese trabajador ya tiene un tipo de deterioro físico producto del accidente o de la enfermedad de trabajo. Pero ya cuando digámoslo así, la empresa que está tratando a ese trabajador, la EPS o la ARL, ya no puede hacer más nada por él, se considera de que ya se ha alcanzado el punto máximo de herida y por ende ya el proceso de rehabilitación integral ha finalizado. De tal manera que es solamente en este momento en cual se puede hacer la determinación de pérdida de capacidad laboral. No se puede hacer antes porque ese trabajador de pronto se le daría un puntaje anómalo, de pronto un puntaje muy bajo o un puntaje muy alto, teniendo en cuenta que todavía hay cosas que se pueden hacer por el trabajador y que ese trabajador probablemente pueda rehabilitarse y mejorar alguna o suplir algunas de las secuelas que había tenido. Entonces, solamente se hace la determinación de pérdida de capacidad laboral cuando el trabajador ya no se puede hacer prácticamente mucho más por él y que ha alcanzado directamente el proceso de rehabilitación integral por parte de la EPS o la ARL. Bueno, hay un manual de calificación de invalidez, ese es el que se utiliza por parte del médico laboral para determinar la pérdida de capacidad laboral. Y pues básicamente ustedes se preguntarán, ¿por qué a veces algunos trabajadores, digámoslo así, se llenan de ganas de que su proceso sea atendido por una ARL y no por una APS? Bueno, las ventajas son múltiples. Hay ventajas económicas y hay ventajas asistenciales. Las ventajas asistenciales, primero que no hay un post como tal. Es decir,
el médico tratante de ese proceso puede enviar medicamentos no post y ese proceso, digámoslo así, de pronto en el proceso de rehabilitación, el médico considera mandarle un medicamento no post y el proceso está atendido por una ARL como una enfermedad laboral, puede hacerlo, no hay ningún problema. Mientras que si es atendido por una EPS, pues lógicamente hay que ajustarse y ceñirse por el plan obligatorio de salud. Y también hay otras ventajas, por ejemplo, el cubrimiento de gastos de traslado en la persona o algunos familiares en caso tal de que se considere pertinente para la rehabilitación de ese trabajador. De tal manera de que si el trabajador en el sitio donde se encuentre ubicado y se le esté brindando la atención, de pronto no hay un especialista puntual y se requiere esa valoración puntual por ese especialista, como he dicho, la ARL le puede dar los gastos de traslado desde el sitio donde se encuentre hacia el sitio de la cita con el nuevo especialista, mientras que por la EPS eso no es posible. Incluso si se encuentra el trabajador en algún, digámoslo así, en algún grado de limitación importante, también pagarían los gastos de traslado de algún familiar. Entonces, esa es una ventaja asistencial. Y también, pues, la parte económica, ¿no? Si un trabajador se le, digámoslo así, legalmente gana el día 100.000 pesos y esa persona se incapacita producto de alguna enfermedad específica, si el proceso es calificado como una enfermedad común, al trabajador a partir del del tercer día se le descuentan la tercera parte de su sueldo día. De tal manera de que los 2 primeros días va a ganar 100.000 pesos, pero a partir del tercer día, ya el día de trabajo, a ese trabajador que esté incapacitado, la EPS le va a pagar el 66.6% de su salario diario, es decir, que ganaría no 100.000 pesos, sino 66.000 pesos. Entonces, eso es una desventaja, mientras que si hay la incapacidad como tal, por la ARL directamente le cubre el 100% del día, es decir, 100.000 pesos en el ejemplo. Y lógico, si el trabajador tiene una pérdida de capacidad laboral mayor a 50%, ese trabajador quedaría pensionado. Y si tiene una pérdida de capacidad laboral entre 5 y 49%, o sea que tiene una incapacidad permanente parcial, ese trabajador tendría derecho a una indemnización producto del deterioro que se produjo en su capacidad laboral. Eso está claro, o sea, ¿hay alguna pregunta respecto a las coberturas y a cómo se maneja ese proceso? Está todo claro. Recuerden que mañana es el examen. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, hay una tabla de enfermedades laborales. En esta tabla se consignan básicamente las principales patologías y la relación que tiene con algunos factores de riesgo dentro de los ambientes laborales. Está dada por el decreto 1477 de 2014 y luego fue modificado en el año 2020 por el decreto 676. Básicamente lo que se incluyó fue la enfermedad por COVID dentro de los trabajadores de primera línea de atención en salud. Dentro de esa tabla de enfermedades laborales se considera una enfermedad directamente laboral, aunque en algunas condiciones en la práctica no es considerado casi siempre así. Y pues básicamente esta es la estructura básica valga la redundancia, de la tabla de enfermedades. Tiene 2 secciones. La primera sección tiene los agentes etiológicos, los factores de riesgo y la relación con algunas enfermedades. Y la sección 2 tiene los grupos de enfermedades para determinar el diagnóstico médico. Esta última parte tiene esta última sección, pero tiene 2 partes. Las enfermedades laborales directas, que son 5, y las enfermedades clasificadas por grupos o categorías. En resumen, la tabla de enfermedades profesionales tiene una estructura específica. Tiene 2 secciones. La primera sección, los agentes etiológicos y los factores de riesgo y la relación con algunas enfermedades. Y la segunda sección se subdivide en las enfermedades directamente laborales y las enfermedades clasificadas por grupo. Esta es la primera sección, la de los agentes etiológicos, agentes químicos, físicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos y las patologías principales producto de alguno de ellos. Y la segunda sección tiene en la parte A las enfermedades que son consideradas directamente laborales, es decir, que no hay duda alguna que cuando se presente ese diagnóstico la enfermedad sea considerada como laboral directamente.
la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis en el minero del carbón, el mesotelioma maligno por exposición a asbesto y el COVID en personas que trabajen en primera línea de atención a pacientes con COVID. Entonces, la asbestosis básicamente es una enfermedad pulmonar que se produce por la exposición a asbesto. Básicamente, el asbesto produce una serie de alteraciones dentro del, digámoslo así, del tamaño de la partícula es bastante pequeña. Entonces, produce una serie de trastornos dentro del pulmón de la persona, al igual el polvo de sílice y del carbón. Estas tres enfermedades tienen un comportamiento similar, algunos otros con más afectación del pulmón, pero básicamente son enfermedades que generan afectación de la capacidad pulmonar como tal. El mesotelioma maligno por exposición a asbesto es un cáncer, básicamente. También se produce por la exposición a asbesto, por eso que está prohibido el asbesto en Colombia. Y como les decía, la enfermedad por COVID, aquí trabajador de primera línea de atención de pacientes con COVID. Y en la parte B de esta misma sección, pues ya vienen las enfermedades directas, pero bueno, no directas, porque las enfermedades directas nada más son 5. Eran 4, incluyó COVID en el año 2020. Vienen por 8 grupos: enfermedades infecciosas y parasitarias, cáncer de origen laboral, enfermedades no malignas del sistema hematopoyético, o sea, de la sangre, trastornos mentales del comportamiento. Estas se incluyeron a partir del año 2012, bueno, realmente 2014, pero ya en el año 2012 se intuía la inclusión de algunas enfermedades que sean psiquiátricas dentro de la tabla de enfermedades profesionales. Enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del ojo y sus anexos, enfermedades del oído y problemas de fonación, y las enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular. Esa es más o menos la estructura que quería presentarles acerca de la tabla de enfermedades laborales. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Se espera que este año salga la nueva tabla de enfermedades laborales. Casi cada 4 años están actualizándolo así la tabla de enfermedades profesionales o laborales. Bueno, muchachos, aquí les voy a traer, digámoslo así, unas guías que son de vital importancia que ustedes conozcan y sepan, digámoslo así, aprovechar, porque no todos los profesionales y los administradores de la seguridad y salud y trabajo saben de la existencia de estas guías. Las guías de atención integral en seguridad y salud y trabajo, las guías GATIS. ¿Qué son las guías GATIS? Como su propio nombre indica, son unas guías, o sea, son una serie de pasos que hay que seguir y son recomendaciones que da prácticamente el ministerio para hacer gestión de las enfermedades laborales dentro de las instituciones como tal. ¿De qué me sirve a mí tener la guía GATIS específica y emplearla dentro de mi empresa donde voy a trabajar? Básicamente, como es una guía, me dice o me orienta a mí acerca de qué debo hacer cuando se me presenta algún tipo de enfermedad laboral o tengo la sospecha, la presunción de alguna enfermedad laboral, y qué debo hacer para en general hacer actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria, teniendo en cuenta el diagnóstico de condiciones de salud que se me fue otorgado cuando hice los exámenes ocupacionales. Me explico. Si de ustedes, de pronto el médico laboral en el diagnóstico de condiciones de salud, producto de la ejecución de los exámenes médicos ocupacionales como una actividad de prevención integral, les recomienda la aplicación de un sistema de vigilancia epidemiológica específico, por ejemplo, de riesgo osteomuscular o de la parte de riesgo ergonómico, ustedes pueden coger la guía GATIS puntual específica de ese riesgo, digámoslo así, hay 8 guías GATIS, y tomarla como guía para ejecutar actividades en general de prevención tendientes a que ese trabajador que esté sano no se enferme, que es prevención primaria, o que se está enfermo, se le dé un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, es prevención secundaria, o que ese trabajador que ya tiene secuelas, pero que puede tener más secuelas y puede tener mucho más deterioro, sea lo más funcional posible con actividades de prevención terciaria. Importante, muchachos, en alguna parte muchos estudiantes cuando hicieron la asignación número 2 se equivocaron en la definición de actividades de prevención secundarias, ¿ya? Porque
ellos colocaron directamente, algunos de ustedes colocaron directamente que eran actividades tendientes a disminuir el riesgo en un trabajador que estaba sano. Esas son actividades de prevención primaria. O sea, a darle un tratamiento precoz al factor de riesgo. Recuerden que cuando vimos el esquema de Liveland Clark, habíamos visto de que ya en la prevención terciaria ya hay una enfermedad que el trabajador puede o no saber, pero ya hay una enfermedad. Y lo que se intenta con estos, digamos, las actividades de promoción, de prevención secundaria, perdón, es que ese trabajador se le dé un diagnóstico rápido, porque ya tiene la enfermedad. Y esa enfermedad va a dejar secuelas si no establecemos la actividad de prevención. Ustedes no confunden eso. Que básicamente la actividad de prevención secundaria es para que ese trabajador que esté enfermo se le dé un manejo adecuado de forma breve y oportuna, para que se vuelva sano y no quede con secuelas. Son, perdón, 10 guías. Inicialmente salieron 4, después salieron otras 4, últimamente salieron 2. Pues básicamente esas son las guías: la hipoacusia neurosensorial, dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal, hombro doloroso, desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores, neumoconiosis, que son la silicosis, la antracosis, la bastosis, la dermatitis de contacto, las intoxicaciones por benceno, o sea, las intoxicaciones por grupo BTX, que se llaman así, el jamo ocupacional, el cáncer de pulmón y las intoxicaciones por organofosforados de cramato, que son sustancias que son plaguicidas, se utilizan mucho en la parte agrícola. El Ministerio de Octubre de 2015 pues, fue básicamente quien hizo la última guía. Esa venía haciéndose desde el año 2008, pero en el 2015 fue que se estandarizaron todas las 10. Y ellas tienen una estructura general, un esquema. Entonces son recomendaciones, ¿no? Entonces vienen las preguntas abordadas por la guía, que sería básicamente que, digámoslo así, el menú o la tabla o el índice de la guía como tal, sino que o sea, se presentan como una serie de preguntas y ahorita la vamos a ver. Y el resumen de recomendaciones. O son recomendaciones en prevención, uso de elementos de protección personal, recomendaciones en vigilancia, recomendaciones en diagnóstico e intervenciones ocupacionales. Estas guías, la verdad de estas guías es que no están realizadas solamente para profesionales de la salud, sino que cualquier persona, incluso familiares de esa persona que tiene esa enfermedad, pueda leer la guía y la entienda y la use en pro del beneficio del trabajador o de la persona. Bueno, voy a mostrarle aquí un momentico una presentación de la guía, de una guía de las 10 que existen. ¿Me confirman si están viendo? Sí, profe. Profe, Bueno, esta es la guía de dolor lumbar, que llaman DLI, y enfermedad discal de origen ocupacional. Entonces, ustedes dirán, miércoles, yo no soy médico, ¿yo qué voy a hacer con ese trabajador que tiene el problema lumbar dentro de mi empresa? Entonces, esta guía les indica a ustedes qué deben hacer. Este es básicamente las preguntas índice que yo les había comentado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar desarrollar dolor lumbar inespecífico o enfermedad discal? Entonces, hay factores biomecánicos, el sexo, es más frecuente el dolor lumbar en las mujeres, el trabajo físico pesado, o sea, levantar, empujar y manejo de material, o sea, manipulación manual de carga, en mujeres mayores a 12.5 kilos. Entonces, ya ustedes saben, si tienen un trabajador de sexo femenino que tenga discopatía lumbar, ya ustedes tienen que saber que la guía les dice que no debe levantar más de 12.5 kilos. Y si es hombre, 25 kilos. Los movimientos repetitivos, jardinería, construcción, conducción. La postura prolongada, o sea, estar más de 2 horas de pie o caminando. Las actividades prolongadas pero sentado, o sea, en sedestación, más de 2 horas. Las actividades flexo-rotación del tronco o inflexión del tronco más de 2 horas al día también son factores de riesgo para que esa persona se empeore. Hay factores físicos, la vibración axial del cuerpo completo produce el deterioro de ese trabajador. Recuerden que cuando uno revisa la clasificación de la vibración como factor de riesgo,
La vibración se divide en vibración localizada de miembros superiores o vibración corporal total o axial, se llama así. Que casi siempre la que está relacionada es la de cuerpo completo, pero también en cierta medida y muy puntualmente algunos trabajadores la de miembros superiores por el mecanismo de rebote. Trabajadores que tienen vibración, por ejemplo, con un taladro o algo en las manos, y esto repercute directamente sobre la columna si la vibración también se traslada hacia todo el cuerpo. Hay factores psicosociales que hacen que el dolor lumbar inespecífico o la discopatía lumbar se empeore, que es la percepción del trabajo, el apoyo social en el trabajo, el estrés en el trabajo y algunos hábitos, obesidad, consumo de cigarrillo, entre otros. Alguien me preguntaba, alguien levantaba la mano. Yo, profe, yo le estaba preguntando en el chat que si ese documento de la guía de Gati se encuentra en, ¿cómo es? En la parte de contenido que lo estaba necesitando. Yo lo coloqué como documento anexo en la parte de Leganto, pero no lo consideré pertinente colocar dentro del contenido. Lo que sí es cierto es que ustedes deberían tener las guías GATIS a mano, por si acaso algún día tienen dentro de su tabla, digámoslo así, dentro de su fila de trabajadores, perdón, algún trabajador que tenga algún tipo de deterioro en su columna o algo, o si algún día de pronto ustedes le recomiendan la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica, aquí dan las recomendaciones puntuales sobre los factores de riesgo puntuales que ustedes deben manejar para que ese trabajador no se enferme. El médico laboral le toca leerse esta guía y le toca leerse la previa. Antes de esta había unas guías que son larguísimas, que son solamente para médicos, que se llaman guías Gatizo, guías de atención integral en salud ocupacional. Esas sí son exclusivas de médicos. Esta guía de dolor lumbar en específico son como 150 hojas que uno como médico le toca leer, le toca revisar y de ahí sacar las recomendaciones y restricciones. Si recuerdan que a veces ustedes le colocan al médico laboral de pronto cuando ven los conceptos de actitud laboral, les van a colocar trabajador no puede realizar manipulación manual de carga superior a 12.5 kilos o a 25 kilos. Es casi siempre respecto a esta guía. No puede estar expuesto a vibración axial o de cuerpo completo más de 10 horas a semana. Esa recomendación se basa a partir de esta guía. Entonces, es muy importante que ustedes también conozcan la guía. Esta guía no es necesario ser médico para poder entenderla. La guía Gatizo como tal sí, pero las recomendaciones de las guías Gatiz, o sea, la que termina en ESST, no es necesario que sean médicos y cualquier persona, incluso que no sea profesional, que solamente sepa leer, puede tener acceso a ella y entenderla. Esas son intervenciones que se pueden hacer para prevenir el dolor lumbar. Cuando hablamos de prevenir, recuerden que son actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria. Les va a aparecer la recomendación, la calidad de la evidencia. Ustedes siempre intenten que la calidad de la evidencia sea fuerte. La dirección es si se recomienda o no. Y la fuerza es que tan importante es que ustedes establezcan esa medida dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que se efectúe una gestión oportuna de este tipo de enfermedades. Entonces, por ejemplo, se sugiere realizar la identificación de peligros a través del panorama de riesgos, o sea, lo que antes se llamaba así, pero que es la matriz IPBR, los autorreportes de condiciones de trabajo, inspecciones estructurales de condiciones de trabajo con exposición a factores de riesgo de enfermedad lumbar. Se sugiere la utilización de listas de chequeo o de verificación oriental e identificación de condiciones de riesgo ocupacional para enfermedad lumbar. La fuerza es débil en ambas. La última hace referencia de pronto a una recomendación que se hace respecto a la utilización de listas de chequeo en los trabajadores de forma, como si fuera una encuesta de morbilidad sentida. Entonces ustedes dicen, les preguntan de forma anónima a todos los trabajadores si en algún momento ha presentado algún tipo de dolor en la columna y qué tan intenso ha sido. Y así una serie de intervenciones. Se sugiere realizar valoración de carga física con herramientas validadas con el fin de establecer el inventario de riesgo, establecer prioridades de intervención y verificar el impacto en las acciones para el control. Se sugiere evaluación de situación de trabajo para de acuerdo con las características de cada situación y las herramientas disponibles. Y así una serie de recomendaciones que ustedes pueden hacer, que les dan a ustedes para que ejecuten dentro de las empresas y que de esa manera prevengan la aparición de este tipo de enfermedades. Por ejemplo, promoción de estilo de vida saludable, control médico en los individuos, o sea, los exámenes periódicos,
y así. Luego de las intervenciones vienen las estrategias de vigilancia. Se debería realizar seguimiento anual a los individuos expuestos a condiciones laborales en riesgo para presentar la enfermedad dorsal. Se debería realizar evaluaciones médicas de ingreso a la actividad laboral para identificar los factores de riesgo individuales y laborales relacionados con enfermedad zoonotica. Y así una serie de recomendaciones que se le dan, por ejemplo, en este caso de vigilancia, aquí en el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico, ya se va más relacionado con la parte médica. Y cuál es la intervención ocupacional más efectiva para los casos de dolor lumbar, inespecífico o enfermedad de escala de origen ocupacional. Incluir programas educativos a los pacientes, incluir fisioterapia y así una serie de recomendaciones. Y todo esto dado por el Ministerio de Trabajo. Básicamente, como que son unas pautas que les dicen a ustedes cómo actuar en caso tal de que tengan algún tipo de enfermedad de estas dentro de las empresas. Básicamente, estas son los grupos de enfermedades, digámoslo así, más frecuentes que ustedes van a ver dentro de las empresas. ¿Alguna pregunta respecto al tema, muchachos? Yo sé que es un poco tedioso, hay que ustedes con calma lo van repasando y todo, lo van revisando. La idea es que ustedes hayan leído un poco. Yo les voy a montar ahorita la grabación para que tengan la posibilidad de hoy de estudiar y repasar bien esa información. Mañana es el examen final. El examen final va a evaluar las 3 unidades. Va a tener un tiempo de 60 minutos. Es estilo Saber Pro. Es decir, que van a tener varias opciones y van a tener un encabezado. Profe, usted disculpe, ¿y el examen a qué hora será habilitado? Mañana, bueno, digamos lo que les gusta trasnochar hoy a las 12 de la noche, 12 y 1, hasta las 11:59 de mañana, de la noche. Yo les coloqué una noticia en la plataforma, es muy importante que la revisen. En la noticia les coloqué el enlace como tal para poder acceder al cuestionario. Los que de pronto no quieran acceder, ¿no? Que tienen que hacer clic en cuestionario y ahí aparece el cuestionario. Yo les coloqué una noticia y en la noticia aparece el link. La condición sine qua non para que ese link lo vean, lo puedan ver y lo puedan habilitar es que revisen todas las 3 unidades. De pronto miércoles no me aparece, ¿qué hago? Tienen que revisar toda la plataforma, carpeta por carpeta. Cuando ya terminen de revisar todo eso, se les va a habilitar el examen. El examen es muy sencillo, son 10 preguntas, cada pregunta tiene 15 puntos, son 60 minutos del examen. Tienen 2 posibilidades de hacer el examen, imagínense. Si ustedes hacen el examen y lo pierden, ya lo perdí, no me fue bien, tienen una segunda chance de hacerlo. Es decir, que van a tener 2 posibilidades de hacerlo. Lo hacen, sacaron, digamos, 120 de 150 y te dicen, oye, yo quiero subir la nota. ¿Será que intento para ver, lo hago de nuevo? Pero ustedes no lo quieren hacer porque les da miedo de pronto de que vayan a sacar menos. La idea es que saquen más, entonces no hay ningún problema, pueden hacerlo, que si sacan menos yo les cojo la nota más alta. A mí lo que me interesa realmente es que aprendan y revisen las grabaciones y se estudien realmente toda la plataforma, porque es que realmente en la plataforma va a estar colocado todo lo que ustedes necesitan para poder desempeñarse de forma idónea en el momento de trabajo. Ustedes estén trabajando. Profe. ¿Quién levanta la mano? Bueno, yo no levanté la mano, pero ya le dije, profe. Comenta, Alicia. Hola, buenas tardes. Oiga, Bueno. profe, lo que pasa es que yo he revisado todo eso, todas las 3 unidades. Y me dicen, buena hora ya terminaste la unidad 1, en buena hora terminaste la 2, la 3, y nada que se me pone la barrita azul. Entonces yo quiero que me haga el favor y usted me revise a mí para ver qué es lo que pasa. No se va a poner azul porque no es el momento de realizar el examen. Mañana debe habilitarse. O sea, mañana, como todavía no es el tiempo, todavía no te va a aparecer. Lo vas a intentar hacer y no vas a poder abrirlo. No, es que yo no le estoy hablando del examen, yo le estoy hablando de la barrita azul donde se mira todo el contenido, o sea que ya miré todo el contenido, no se me ha puesto todo azulita. Si ya revisaste todos los contenidos, no debe haber ningún problema. Deberías poder hacer el examen sin ningún problema.
Bueno, esperemos que sí, pero yo revisé todo, profesor, todo, todo, todo. ¿Se acuerda que yo anteriormente le había dicho lo mismo? De todas maneras, si alguno tiene dificultad al momento de realizar el examen, me manda una captura y me manda al foro de la asignación 3 me manda ¿cómo te diría? O sea, las evidencias de que ustedes están intentando y no han podido. Y yo les habilito el examen después. Ah, bueno, listo, profe. Pero la idea es que ustedes mañana revisen todo porque tienen todo el día de mañana y tienen doble posibilidad, es decir, tienen toda la chance para ganar ese examen y sacar la materia bien alta. Bueno, Eh, listo, profe. ¿Y bueno, cuándo va a calificar los trabajos que no los ha calificado? ya califiqué todos menos el último. Todos menos el último. Asignación 3 la que no he calificado. Ya la asignación 1 está calificada hace como 2 semanas. Y la asignación 2 también, hace como 10 días, más o menos. Pero a mí no me parece la asignación 2. Verifica también. Verifica también. Ya voy a verificar. Ok, ve verificando. El examen tiene un valor de 150 puntos. Rui, coméntame. Profe, que a mí también me pasó así como la compañera. Recuerda que yo le dejé, creo que fue para el examen 2, le dejé un foro porque siempre como que tengo problema con lo mismo. Reviso todos los contenidos, o sea, aplico todo. Todos los contenidos los reviso, es más a fondo todavía. Y siempre que lo voy a hacer como que se me habilita tarde. La otra vez casi pierdo el examen 2 porque casi no lo alcanzo a hacer porque ya era tarde. Entonces, menos mal que se me habilitó unos minutos antes, pero casi no lo hago por eso. Bueno, de todas maneras, si tienes la dificultad, de pronto tienes que mandarme las pruebas con tiempo suficiente para poder habilitarte mañana. ¿Oíste? Ah, bueno, listo, profe, gracias. Bueno, bendición. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, ha sido un placer ser su docente del área de medicina preventiva de trabajo. Sigan estudiando mucho, hay que seguir para adelante. Yo sé que a algunos, la mayoría le va a ir bien, no hay ningún problema, el examen va a ser muy, muy fácil. Las indicaciones están dadas en el propio examen. El que ha estudiado y ha leído todo a conciencia va a pasar el examen todo, 10 de 10 va a sacar, o sea que va a sacar los 150 puntos. La idea mía nunca ha sido de pronto rajarlo, como dicen por ahí, ni nada por el estilo. Pero sí me interesa mucho de pronto la puntualidad en la parte de los exámenes y las asignaciones. Yo por eso les decía, se cierra asignación cerrada y asignación que voy a calificar. No hay segundos chances porque igual hubo bastante tiempo para realizarlo. Alicia, coméntame. Profesor, estoy viendo la asignación 2 y a mí no me parece calificada. Si no aparece Solamente me parece la asignación 1, que es el ensayo y el folleto, pero la actividad 2 de concepto de medicina preventiva, a mí no me parece. y tú la realizaste y todo, ¿verdad? La enviaste en Realizó tiempo. sola, sí, señor. Ah, Yo bueno, la aquí el realicé grupo, todo. escríbeme por el chat y verificamos enseguida. Ahora, por el chat de acá. O mándame en el foro de la asignación, me escribes, profesor Pedro, recuerde y yo te respondo, porque todos los mensajes los he respondido. Entonces, escríbeme Eh, en el foro Me voy a la asignación 2 y le escribo ahí. escribe en el foro directamente. Ok, listo. En el foro directamente de la asignación, mira, profe, no me aparece calificada la asignación 2 tal, tal, tal. Yo con mucho gusto te reviso el tema y lo califico ahí.